Hola. Antes de sumergirnos en la reflexión, puedes revisar la lectura correspondiente al capítulo aquí. Y no olvides, esperamos tus comentarios. Comenzamos. Este capítulo 27 del libro de San Mateo es un relato conmovedor que nos sumerge en la apasionante y desgarradora historia de la pasión de Cristo. Desde el juicio de Jesús y su condena, hasta su crucifixión, muerte y sepultura, este capítulo es un viaje emocional lleno de sacrificio, devoción y eventos milagrosos. Prepárate para explorar las profundidades del amor incondicional de Jesús, su firme compromiso con la voluntad de Dios, y el poder trascendental de su sacrificio. Los acontecimientos que se desarrollan aquí cambiarán el curso de la historia y definirán el destino de la humanidad. ¿Estás listo para descubrir la verdad detrás de uno de los capítulos más significativos de la Biblia? Al principio del capítulo nos encontramos con una serie de eventos que nos proporcionan lecciones valiosas. Comienza en los versículos 1 y 2, con los líderes religiosos de la época conspirando para entregar a Jesús a la muerte. Llevan a Jesús ante Poncio Pilato, el gobernador romano de la región, una figura de autoridad en ese entonces. De este suceso aprendemos que no siempre las personas en posiciones de poder hacen lo correcto. Los líderes religiosos, quienes deberían estar buscando la verdad y la justicia, están en cambio maquinando para eliminar a Jesús porque amenaza su poder y control. Debemos recordar siempre que la autoridad humana es falible, y la verdadera guía debe venir de Dios. Ahora nos desplazamos a los versículos 3 al 10, donde encontramos la trágica historia de Judas, el discípulo que traicionó a Jesús. Judas, al ver las consecuencias de sus actos, se llena de remordimiento. Intenta devolver las 30 piezas de plata que recibió por su traición, pero los líderes religiosos se desentienden de él. Desesperado y lleno de culpa, Judas se quita la vida. Aquí podemos ver las consecuencias de la mala elección de Judas. Cuando nos alejamos de la enseñanza de Jesús y nos dejamos llevar por el egoísmo, el miedo o la codicia, las consecuencias pueden ser devastadoras. Es importante, por tanto, que procuremos vivir de acuerdo a los valores y enseñanzas que Jesús nos dejó. Los versículos 6 al 8 son especialmente interesantes. Los líderes religiosos no querían aceptar el dinero de Judas porque era precio de sangre. Sin embargo, estaban más que dispuestos a usar ese dinero para comprar un campo como sepultura para los extranjeros. Este campo es conocido hasta el día de hoy como campo de sangre. Esta hipocresía nos enseña a ser coherentes en nuestras acciones y nuestras creencias. No podemos simplemente seguir la letra de la ley y ignorar su espíritu. Luego, en el versículo 9 y 10, Mateo cita una profecía del profeta Jeremías. Esta profecía se cumplió cuando los líderes religiosos compraron el campo con el dinero de Judas. Nos recuerda que Dios tiene un plan, y aunque no siempre lo entendamos, debemos confiar en él. La interacción entre Pilato y Jesús, que comienza en el versículo 11, también nos ofrece lecciones importantes. A pesar de las acusaciones en su contra, Jesús permanece en silencio. Pilato se maravilla de esto, como nos cuenta el versículo 14. Podemos aprender de la paciencia y la humildad de Jesús, que no siente la necesidad de defenderse a sí mismo. En todo esto, Mateo nos presenta una imagen vívida de Jesús, un hombre de paz y humildad, yuxtapuesto con las figuras de autoridad que están movidas por el miedo y el egoísmo. A pesar de su posición humilde, es Jesús quien emerge como la verdadera figura de autoridad en este relato, un ejemplo de cómo deberíamos vivir nuestras vidas. Recordemos siempre buscar la verdad y la justicia, a tener cuidado con nuestras decisiones, a ser coherentes en nuestras acciones y creencias, a confiar en Dios incluso cuando no entendemos su plan, y a mostrar humildad y paciencia incluso en las circunstancias más difíciles. La segunda parte del capítulo 27 de San Mateo tiene muchos elementos que podemos desgranar. Nos cuenta cómo Pilato, en el día de la fiesta, solía liberar a un prisionero que el pueblo eligiera, según nos narra el versículo 15. Ese año, el pueblo tenía para elegir entre Jesús y un hombre llamado Barrabás, un preso famoso por sus crímenes. Esta elección, como nos revela el versículo 17, pone en evidencia el poder del populismo y la influencia de la multitud. Los líderes religiosos, en lugar de guiar a la gente hacia la justicia, los persuaden para que elijan liberar a Barrabás y crucificar a Jesús. Este suceso nos sirve de recordatorio para no dejarnos llevar por la multitud, sino buscar siempre la verdad y la justicia por nosotros mismos.
Es interesante también en el versículo 19, como la esposa de Pilato tiene un sueño que la atormenta y le advierte de la inocencia de Jesús. Nos muestra que Dios puede hablar a cualquier persona, no importa cuán alejada pueda estar de Él. La intuición y los sueños pueden ser maneras en que Dios intenta comunicarse con nosotros. Pilato, a pesar de saber que Jesús es inocente, sucumbe a la presión de la multitud. En los versículos 24 y 25, Pilato se lava las manos para simbolizar que no se hace responsable de la sangre de Jesús. Pero la verdad es que todos somos responsables de nuestras acciones. No podemos simplemente lavarnos las manos y esperar que nuestras decisiones y acciones no tengan consecuencias. Las palabras del pueblo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, son particularmente fuertes, asumiendo una carga que tendrán que llevar. Los versículos 27 al 31 nos describen la burla y el maltrato que sufrió Jesús a manos de los soldados. Lo vistieron con un manto de escarlata, le pusieron una corona de espinas y se burlaron de él diciendo, «Salve, Rey de los judíos». Pero a pesar de todo, Jesús se mantuvo firme y soportó todo el sufrimiento. Nos muestra el inmenso amor que Jesús tenía por nosotros, soportando tal humillación y sufrimiento por nuestra salvación. Cada evento en este capítulo nos da una visión más profunda de la naturaleza de Jesús y las lecciones que podemos aprender de su vida y muerte. Nos reta a ser más como Él, a buscar la verdad, a ser conscientes de nuestras decisiones y a amar a los demás hasta el punto de sacrificar por ellos. En cada versículo de la Biblia, hay un mundo de sabiduría y enseñanza esperando ser descubierto. La tercera parte del capítulo 27 de San Mateo cubre la crucifixión y muerte de Jesús, su sepultura y las precauciones tomadas para asegurar su tumba. En el versículo 32, un hombre llamado Simón de Cirene es obligado a cargar la cruz de Jesús, mostrando que el camino a la salvación no es fácil, y a menudo requiere que otros lleven nuestras cargas. El versículo 34 describe a Jesús siendo ofrecido vinagre mezclado con hiel, una bebida amarga que rechaza. Este hecho es simbólico de su rechazo a tomar un camino más fácil en medio del sufrimiento. En los versículos 35 y 36, los soldados dividen sus vestidos y echan suertes, cumpliendo una profecía del Antiguo Testamento, en el Salmo 22 versículo 18. Esto enfatiza la soberanía de Dios y la precisión de su palabra, incluso en medio de la adversidad más extrema. Los versículos 39 a 44 detallan las burlas y las pruebas de fe que Jesús enfrenta mientras está en la cruz. A pesar de las provocaciones para salvarse a sí mismo, Jesús elige permanecer en la cruz, ilustrando su amor incondicional por la humanidad y su dedicación a cumplir la voluntad de Dios. En el versículo 46, Jesús cita el Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, mostrando su sentimiento de abandono en ese momento, pero al mismo tiempo reafirmando su fe en Dios. Después de la muerte de Jesús en el versículo 50, ocurren una serie de sucesos milagrosos, incluyendo la división del velo del templo, terremotos, y la resurrección de los muertos, señales claras de que algo trascendental ha ocurrido. En los versículos 55 y 56, se menciona a las mujeres que han seguido a Jesús, incluyendo a María Magdalena y la madre de los hijos de Zebedeo. Su lealtad y servicio a Jesús durante su ministerio y muerte son ejemplos de fe inquebrantable. El hombre rico de Arimatea, José, obtiene el cuerpo de Jesús para su entierro, demostrando un acto de devoción y respeto, incluso en la muerte. Finalmente, en los versículos 62 a 66, los fariseos y los principales sacerdotes solicitan y reciben la autorización de Pilato para asegurar el sepulcro de Jesús. Esta acción refleja su continua desconfianza y temor al poder de Jesús, incluso después de su muerte. A pesar de que sus acciones están destinadas a prevenir la resurrección de Jesús, en realidad solo sirven para autenticarla aún más cuando finalmente ocurre. En este conmovedor capítulo, hemos sido testigos de la entrega total de Jesús a la voluntad de Dios y su sacrificio supremo por la humanidad. Hemos contemplado la profundidad de su amor, la dureza de su sufrimiento y la grandeza de su espíritu. A través de estas vivencias, se nos recuerda la promesa de redención, la esperanza de la resurrección y el poder del amor incondicional. Este viaje nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fe y a valorar la gran obra de amor y sacrificio realizada por Jesús. Así, con corazones llenos de gratitud y humildad, cerramos este capítulo, pero la historia no termina aquí, pues el resplandor de la resurrección está a punto de amanecer. Muchas gracias por acompañarnos hoy.
Te invitamos a suscribirte, dar un like y compartir tus reflexiones en los comentarios, esto nos ayuda mucho con el algoritmo de YouTube. No dejes de ver el capítulo anterior o el siguiente. También, puedes hacerte miembro para tener acceso a contenido exclusivo y apoyarnos aún más. Nos vemos en el próximo video.